Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal Curso de Robótica, que como ustedes ya saben es un canal de YouTube dedicado a la enseñanza de todos los temas básicos para iniciar en el mundo de la robótica y la electrónica. Y como se han dado cuenta, la idea es poderles enseñar los temas de electrónica de la manera más fácil y didáctica posible. Y pues con el fin de motivarlos a que sean unos verdaderos ingenieros y diseñadores en el tema de la robótica y de la electrónica. Bueno, teniendo en cuenta esto, me gustaría invitarlos a conocer un canal de YouTube de un colega español que es el canal Tutoelectro, en el cual pueden encontrar temas básicos y también avanzados sobre electrónica y pues poder complementar el proceso de aprendizaje de este maravilloso mundo que es la electrónica. Solamente les invito a que echen un vistazo a este canal. Les dejo el link en las tarjetas y en la descripción de este video. De seguro les va a gustar. Bueno, y continuando ahora con el videotutorial número 3 y retomando los objetivos descritos para desarrollar el robot esquiva obstáculos, voy a explicar las características del sensor infrarrojo de proximidad, el sensor Sharp, que es el sensor que vamos a usar en nuestro proyecto. He escogido este sensor porque pues ya que es un sensor muy fácil de usar, tiene varias ventajas en cuanto a la medición de distancias y tiene una característica muy particular, que es su salida de voltaje variable dependiendo de la distancia medida. Y esta característica nos será de mucha utilidad para enseñarles en los próximos tutoriales lo que es el uso de los conversores análogos digitales en los microcontroladores PIC-AC o en cualquier otro microcontrolador que ustedes estén usando. Bueno, en cuanto a la medición de distancia con los sensores Sharp, como les indiqué en los tutoriales anteriores, un sensor infrarrojo no solamente se usa para detectar si un objeto está cerca o está lejos. Ese tipo de sensores también nos sirven para medir distancias, ¿sí? Medir distancias entre nuestro robot y los objetos que queremos detectar. Y la característica que poseen estos sensores, en este caso el sensor Sharp, y con la cual se puede hacer esto, es que internamente poseen un sensor lineal de luz que mide el desplazamiento de la luz reflejada. Veamos cómo trabaja esta técnica. Inicialmente el sensor infrarrojo genera un haz de luz, en este caso pues un haz de luz infrarrojo que ilumina el objeto. Esta luz se refleja y rebota de regreso hacia el sensor, y cuando llega de nuevo al sensor Sharp, la luz entra en el sensor y se enfoca dentro del dispositivo sensible a la posición. Como sus siglas en inglés es el PSD o Position Sensitive Device. Este dispositivo que se encuentra dentro del sensor Sharp posee una superficie que cambia su resistencia dependiendo de dónde golpea la luz. Entonces, cuando el objeto se aleja del sensor, la luz que golpea el PSD se desplaza. Entonces incrementa o reduce su resistencia interna. Y así es el funcionamiento del sensor Sharp. Ahora les voy a enseñar cómo leer y analizar una hoja de datos o datasheet, como se dice en inglés. En este caso la hoja de datos del sensor Sharp. Como pueden observar, es una hoja de datos o en la hoja de datos encontramos en la parte superior el nombre de la empresa que fabrica el dispositivo, seguido del número del modelo o referencia del mismo. En nuestro caso estamos usando el sensor fabricado por la empresa Sharp, pues de ahí el nombre del sensor, y cuyo número de referencia o número de modelo es el GP2Y0A21YK0F. Bueno, es un nombre muy largo, sin embargo, en muchos casos y para simplificar el número del modelo de este sensor, se puede buscar solo como el 2Y0A21. Siguiendo con el análisis de la hoja de datos, más abajo encontramos la descripción del componente. En este caso, se indica que es un dispositivo para medir distancias y que viene integrado
con un PSD, como ya les había explicado anteriormente, y que en su salida que su salida es un voltaje variable con la distancia del objeto a medir. Adicionalmente, la hoja de datos nos da la información de las características técnicas y como vemos aquí, tenemos el rango de distancia que va desde 10 centímetros hasta 80 centímetros. Este es un dato muy importante en el momento de realizar la programación de nuestro microcontrolador, y lo explicaré más adelante en el transcurso de este curso. Bueno, también podemos encontrar el tipo de salida, el cual es una salida analógica en este tipo de sensor. También vemos las dimensiones o el tamaño del encapsulado, el consumo de corriente, en este caso es de 30 miliamperios, el voltaje de trabajo, que va desde 4.5 voltios hasta 5.5 voltios. En esta parte vemos los usos que se le pueden dar a este sensor, como lo es el de ser switches o controles touchless, es decir, poder controlar dispositivos sin el contacto directo. También se pueden emplear en robots, como es el caso de este proyecto que estamos desarrollando, y diferentes aplicaciones como sistemas de entretenimiento o dispositivos que requieran pues el sensado de distancias. Bueno, también podemos detallar el diagrama de bloques interno del sensor Sharp, donde se pueden identificar los componentes descritos anteriormente, como lo es el sistema PSD, el LED emisor de la señal infrarroja y el regulador de voltaje y los demás circuitos internos del control. Pero pues la idea principal es identificar los tres terminales del sensor, que son los que en realidad nos interesan, los cuales son el pin de alimentación, donde alimentamos el sensor, en este caso con 5 voltios, también el pin de tierra o el pin negativo, y finalmente el pin de voltaje de salida, que es donde obtendremos la señal de salida o el voltaje variable, que es un voltaje analógico, el cual cambia dependiendo pues de la distancia del objeto a detectar. Esta señal es la que vamos a llevar a nuestro microcontrolador PICAXE para pues su posterior lectura y análisis. Toda hoja de datos de cualquier componente electrónico tiene las características físicas y dimensiones del elemento, ya que en diferentes casos necesitamos tener la certeza de estas medidas. Por ejemplo, si necesitamos acoplar este sensor a nuestro prototipo para así tener la total seguridad de que quedará exactamente empotrado y acoplado sin inconvenientes, requerimos pues saber los datos exactos del encapsulado, las medidas y todo lo concerniente a esto. De hecho, los fabricantes de los componentes nos dan también un rango de trabajo en cuanto a los voltajes, a las corrientes, a la temperatura con que podemos trabajar. Estos datos son los valores mínimos y máximos en el cual el componente, en este caso el sensor Sharp, puede trabajar con total seguridad y sin que sufra daños o se queme. Ok, y finalmente encontramos un gráfico, pues el gráfico más importante. En este caso es el gráfico del comportamiento de la salida de voltaje del sensor con respecto a la distancia que hay entre el sensor y el objeto. En este gráfico podemos identificar los valores verticales que corresponden al voltaje y que van desde 0 voltios hasta 3,3 voltios, y los valores horizontales que corresponden a la distancia en centímetros. Esta es la distancia que hay desde el sensor hasta el objeto. En esta parte se detalla que el sensor trabaja de forma estable si el objeto está entre 10 centímetros y hasta 80 centímetros. Si analizamos este gráfico, mientras el objeto se aleja del sensor, el voltaje va disminuyendo. Entonces podemos tomar como referencia el valor de voltaje para transmitirlo hacia el microcontrolador y así poder calcular la distancia medida con exactitud. Para esto, bueno, explicaré cómo se transforma el valor de voltaje a valores digitales usando el conversor
análogo digital. Esto lo veremos más adelante en este curso. Bueno, y para finalizar con el análisis de la hoja de datos del sensor Sharp, encontramos unas recomendaciones de uso que nos da la fábrica, en donde nos explican que la parte óptica del sensor debe estar limpia y en buenas condiciones, es decir, sin partículas de polvo o grasa, esto con el fin de mejorar el desempeño del sensor. También nos indica que las ópticas tienen un filtro que ayuda a una transmisión eficiente de la señal infrarroja, pero se debe tener cuidado de no exponer el sensor directamente a la luz solar o a una fuente de luz externa, ¿no? Ya que esto podría afectar la exactitud de las medidas que se toman. Así que lo recomendable es usar el sensor en ambientes con iluminación moderada, pues con el fin de tener mejores resultados. Bueno amigos, hasta aquí el tercer video tutorial del proyecto Robot de Esquiva Obstáculos. Les recuerdo suscribirse al canal, dar un like, compartir este video y todos los otros cursos del canal, y así poder llevar toda esta información pues a más gente. Les recuerdo visitar la página web www.cursoderobótica.com y nos vemos en el siguiente video tutorial. Te invito a suscribirte a mi canal dando un clic en el botón de suscribirse en la parte superior derecha del canal y luego un clic en la ruedita. Esto con el fin de seleccionar la opción recibir todas las notificaciones. Con esto te llegará un email cada vez que yo suba un nuevo video a este canal.